Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Hoy continuamos siguiendo muy de cerca a Jesús para aprender y comprender mejor aún el Evangelio, la buena noticia de la salvación. Jesús junto con sus discípulos atraviesan Galilea, van camino a Jerusalén. Lo hacen de manera silenciosa, sin que nadie se entere. ¿Por qué? Porque Jesús quiere dedicarse enteramente a instruir a sus discípulos. Él sabe que es necesario pulir a estos muchachos. Es muy importante lo que Jesús quiere grabar en sus corazones. Su camino no es un camino de gloria, de éxito y de poder. Es todo lo contrario. Es un camino de renuncia y sacrificio que conduce al rechazo y la marginación de parte del mundo. Es el camino de la cruz que conduce a la gloria de la resurrección. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Jesús insiste una vez más. Les dice que Él será entregado a los hombres y éstos lo matarán, pero Dios lo resucitará. San Marcos dice que ellos no le entendieron y les daba miedo preguntarle. Yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo. Hay momentos en que no entendemos a Jesús y preferimos mejor no ahondar en su mensaje porque sus palabras nos asustan. O también puede ser que sí entendemos, sí comprendemos, pero convenientemente preferimos fingir que no entendimos qué es lo que nos ha dicho Jesús. Es la miseria del corazón humano que se cierra a la voz de su Señor. Al llegar a Cafarnaúm y estando en casa, seguramente era la casa de Pedro, Jesús les pregunta: ¿de qué discutían por el camino? Los discípulos se miran entre sí y callan. Están muy avergonzados. Marcos nos dice que por el camino ellos habían venido discutiendo por definir quién de ellos era el más importante.
¿cómo iban a venir discutiendo quién era el más importante? Si el más importante era, es y sigue siendo Jesús. Muchísima razón tenía de sentir vergüenza estos muchachos. ¿Se imaginan? Jesús acaba de anunciarles nuevamente su pasión. Se ha presentado a sí mismo como un Mesías pobre y humilde. Y estos muchachos peleándose por saber quién es el más importante. Con toda razón dice San Marcos que los discípulos no entendían lo que Jesús decía. Preguntémonos hoy, hermanos y hermanas, con seriedad, ¿de qué discutimos hoy en la iglesia mientras decimos seguir a Jesús? ¿Seremos nosotros también como ellos? Seguimos a Jesús muy ocupados, muy distraídos, peleándonos en los grupos y ministerios por ocupar los mejores puestos y por ser los más importantes. ¿Estaremos siguiendo y sirviendo a Jesús, buscando la gloria, el poder y la fama? No, hermanos, no, por favor. Despertemos hoy a la luz del Evangelio que se nos ha proclamado. El camino trazado por Jesús no es el camino de la gloria mundana, el poder, el tener, la fama. El camino trazado por Jesús es el camino de la humildad y la misericordia, la sencillez de corazón, el servicio desinteresado, la entrega generosa. Cuando ya están en casa, Jesús encuentra que es muy necesario darles una tremenda lección a sus discípulos y les dijo, y nos dice a nosotros también hoy, si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. El último de todos, el servidor. Qué contradictorio que resulta el Evangelio cuando lo comparamos con lo que nos dice el mundo. Jesús dice, sean los últimos, los servidores de todos, pero todos queremos ser los primeros, o por lo menos iguales, pero nunca los últimos. Es que ser el último duele. Jesús ocupó el último puesto, y todos sabemos dónde, clavado en una cruz. Jesús, pudiendo dominar al mundo en un abrir y cerrar de ojos, se abaja y se humilla a sí mismo y sirve como el último de los esclavos, lavándole los pies a sus discípulos. Jesús define la grandeza y la importancia de sus seguidores no por sus muchos títulos, o sus riquezas, o su poder, o su fama, sino por su humildad, misericordia y generosidad. La gloria de Jesús no consiste en ser el mejor predicador, sino el mejor servidor. No consiste en ser el más sabio, sino el más humilde. No consiste en ser el más fuerte, sino el más entregado. No se trata de quién es el que más manda, sino el que más sirve. Entendamos, por favor, esto. Lo importante no es ser más que nadie, sino servir como nadie lo hace. Para Jesús, lo que cuenta no es subir y subir, sino que es bajar y bajar, bajar cada vez más, hasta que duela. Después, dice San Marcos, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y lo abrazó. En el tiempo de Jesús, los niños vivían subyugados, eran discriminados y marginados
hasta que alcanzaban la edad adulta. Junto con las mujeres, ellos eran considerados como seres inferiores. Servir, dice Jesús, es acoger a los más pequeños, a los pobres, a los marginados, a los olvidados, a los pecadores que tanto juzgamos y rechazamos. Ellos son los niños del Señor. El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Para Jesús, su iglesia debe de ser un espacio de salvación, un oasis de misericordia, como nos lo ha dicho tantas veces el Papa Francisco. La iglesia debe de ser un lugar donde todos piensan en el bien de los demás. La iglesia tiene que ser una comunidad de amor, donde estamos atentos para ver quién nos puede necesitar. En el centro de la iglesia debe de estar siempre ese niño, símbolo de las personas débiles, marginadas y desvalidas, los necesitados y los despreciados. Ellos no deben de estar afuera, ni siquiera junto a la puerta, sino en el centro. Solo entonces seremos la iglesia de Jesucristo. San Marcos dice que Jesús abrazó al niño. Quedémonos, por favor, con esa imagen. Miremos a Jesús abrazando a aquel niño, y cada vez que se nos suban los humos a la cabeza, recordemos esta imagen. Jesús quiere que sus discípulos lo recuerden siempre así, identificado con los últimos. Textos como el de hoy, muchos prefieren interpretarlos a su manera, pero a Jesús no hay que interpretarlo. Él siempre habla claro, muy claro. Somos nosotros los que, como los discípulos, preferimos convenientemente no entender. Jesús pone de modelo a un niño ante los discípulos y lo declara como ejemplo de grandeza en el reino de Dios. No debemos de confundir los intereses de Dios con los nuestros. Aquí no se trata de mí ni de lo que yo quiero. Se trata de Cristo Jesús y su evangelio. Lo que nos debe interesar es la gloria del Señor y no la nuestra. Y la gloria del Señor consiste en que todos conozcan su amor y su misericordia. No miremos ni admiremos tanto a los que, según el mundo, ocupan los primeros puestos y tienen nombre, títulos y honores. Miremos y admiremos a aquellos humildes y sencillos, los pequeños, los que se dedican sin ambiciones y con total libertad a servir, amar, colaborar y contribuir al proyecto de Jesús. Y quien en verdad quiera ser grande en esta vida y en la otra, que sea entonces como Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.